Érase una vez un depredador negro, una criatura legendaria que habitaba las regiones más salvajes de la tierra. Este ser misterioso, de piel oscura como la noche y ojos como brasas ardientes, era temido por todos los animales. Pero había algo que lo hacía aún más aterrador: cazaba a uno de los depredadores más poderosos del planeta, el tigre siberiano. En una antigua batalla de fuerza, agilidad e inteligencia, el depredador negro no solo desafió a la naturaleza, sino también al destino mismo. El tigre siberiano, el felino más grande del mundo, con sus garras afiladas y su fuerza abrumadora, nunca imaginó que sería el objetivo de una amenaza tan impredecible. En los vastos bosques de Siberia, dominaba su territorio con un poder indiscutible. Pero algo estaba cambiando en el bosque. Movimientos sutiles y huellas enigmáticas indicaban la presencia de un enemigo invisible. Cada paso del tigre era una lucha por la supervivencia, mientras el depredador negro se acercaba implacablemente. En una noche sin luna, el depredador negro decidió que era hora de enfrentarse al tigre, no como una simple sombra, sino como un cazador experimentado. La tensión en los bosques siberianos era palpable. El depredador negro se movía con impresionante agilidad, sus pasos silenciosos como los de un espectro. Sabía que el tigre siberiano era formidable, pero también comprendía que su presa era vulnerable. La cacería había comenzado. Durante días, el tigre siberiano sintió el peso de una presencia amenazante, pero no podía entender que lo acechaba. Se movía con cautela, con el instinto alerta, pero las amenazas aún parecían invisibles. El depredador negro estudiaba el comportamiento del tigre, observando sus puntos débiles y acercándose cada día con la paciencia de un cazador experimentado. Un choque entre estos dos titanes era inevitable. Cuando finalmente se produjo el enfrentamiento, fue un espectáculo de poder, inteligencia y puro instinto animal. El tigre, con su fuerza bruta, atacó con furia, pero el depredador negro respondió con una estrategia letal. El gélido terreno siberiano, los altos árboles y el viento cortante formaron el escenario de esta batalla épica. Pero ¿quién saldría victorioso? ¿El felino más grande de la tierra o el misterioso cazador que había venido a desafiarlo? El depredador negro que caza a los tigres siberianos no es solo una leyenda, es una realidad implacable, una criatura cuyo nombre resuena en las sombras de los bosques siberianos. ¿Pero qué es exactamente este depredador? ¿Cómo sobrevive en un ecosistema donde el tigre siberiano, uno de los cazadores más poderosos, ocupa la cúspide de la cadena alimentaria? El misterio que rodea a este enigmático ser envuelve una trama llena de giros inesperados y enfrentamientos. En esta historia épica, seguiremos a dos de los mayores cazadores de la Tierra, el tigre siberiano y el depredador negro, en una batalla por la supervivencia, donde la fuerza, la inteligencia y la adaptación se ponen a prueba. Esta es una historia que desafía las expectativas. Probablemente hayas oído hablar de la ferocidad del tigre siberiano, pero este depredador negro es una amenaza inimaginable, un maestro del disfraz y la estrategia. A medida que se desarrolla la historia, verás que esta batalla no es solo cuestión de fuerza física. En cada movimiento reside una inteligencia aguda, una capacidad de adaptación que desafía todo lo que sabemos sobre los depredadores naturales. ¿Quién es, entonces, el verdadero rey del bosque siberiano? Pero antes de sumergirnos en este viaje, necesito tu apoyo. Si te fascina este choque titánico entre dos fuerzas de la naturaleza, suscríbete al canal para no perderte nada de esta emocionante historia. Dale a me gusta si te emociona ver qué pasa después y comenta abajo desde donde lo estás viendo. ¿Desde qué país y ciudad? Esto me ayuda a comprender mejor el alcance mundial de esta historia. Prepárate para un viaje épico, donde el poder de los tigres y la astucia de los depredadores oscuros se enfrentarán de maneras jamás imaginadas. No te pierdas los próximos capítulos, donde la verdad sobre estos cazadores se revelará paso a paso. La noche era fría y el viento cortante cortaba los árboles de una manera casi sobrenatural. En las vastas y gélidas llanuras de Siberia, el silencio era absoluto, roto solo por el susurro de las hojas secas al deslizarse por la nieve. En medio de la oscuridad, un par de ojos brillaban con fuerza,
los ojos del tigre siberiano, el felino más grande y feroz de la tierra. Sus músculos estaban tensos, cada fibra de su ser estaba preparada para lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero esa noche, sintió que algo era diferente. No podía ver a su enemigo, pero el instinto le decía que lo estaban observando. El tigre siberiano, cuyo enorme cuerpo podía derribar incluso al ciervo más grande de un solo golpe, sintió la presión de algo más grande. Algo que no era ni humano ni animal, sino algo que desafiaba su propia existencia. Olfateó el aire, buscando cualquier señal de peligro, pero nada se movía a su alrededor. El bosque parecía demasiado silencioso, pero esta tranquilidad era antinatural. Era como si la naturaleza misma estuviera en alerta. En un claro, el depredador negro se deslizaba entre las sombras, como una sombra hecha de pura oscuridad. Su cuerpo era más ancho e imponente que el de cualquier lince, pero su presencia era infinitamente más silenciosa. La criatura se movía como un espectro, sus pasos apenas audibles sobre la nieve blanda. El depredador negro no tenía nombre ni historia, era una leyenda viviente, una leyenda temida y respetada por todos los seres que habitaban estas tierras heladas. El tigre, con su aguda visión, miró a su alrededor una vez más, con sus músculos listos para reaccionar ante cualquier movimiento. Podía sentir la presencia del cazador, pero no podía verlo. Lo que más le perturbaba era que el depredador negro sabía exactamente dónde estaba, pero el tigre no podía localizar a su oponente. Esto no era solo una cacería, era una batalla de astucia y paciencia. Sin embargo, el depredador negro no tenía prisa, sabía que el tigre era impredecible, una fuerza de la naturaleza que no debía subestimarse. En su larga experiencia como cazador, había aprendido a observar antes de atacar, a estudiar el comportamiento de su presa. El tigre siberiano era famoso por su fuerza física, pero el depredador negro sabía que su verdadera ventaja residía en su inteligencia y su paciencia inquebrantable. Con la primera luz de la luna llena, el tigre siberiano decidió moverse, avanzó con su gracia característica, cada paso con calculada precisión. Pero antes de que pudiera alejarse del claro, el crujido de una ramita tras él lo paralizó. Su instinto inmediato fue girar hacia el sonido, pero no apareció nada. Solo vacío. Miró de nuevo a su alrededor, con los músculos de la mandíbula crispados. El depredador estaba cerca, eso estaba claro. ¿Pero dónde? El depredador negro entonces realizó el primer movimiento decisivo, en un instante, se abalanzó sobre el tigre, sus afiladas garras casi rozando la gruesa piel del felino. El ataque fue veloz, un movimiento rapidísimo que haría dudar a cualquier otro cazador. Pero el tigre, con sus reflejos fenomenales, retrocedió, esquivando el golpe. El suelo tembló al hundir sus patas en la nieve, y el tigre retrocedió, listo para reaccionar. El intercambio de miradas entre los dos animales fue eléctrico. El depredador negro retrocedió un segundo, evaluando la situación. El tigre, jadeante, estaba listo para abalanzarse, pero sabía que un solo error podría ser fatal. El depredador negro, por su parte, parecía más tranquilo que nunca, como si lo tuviera todo bajo control. Él era el cazador, y esa noche, el tigre siberiano era la presa. Pero las leyes de la naturaleza no eran simples. El tigre sabía que, de ser posible, vencería incluso al mismísimo diablo para proteger su territorio. El enfrentamiento entre estos dos gigantes de la naturaleza se desarrolló como una danza mortal, donde cada movimiento era una apuesta de vida o muerte. El depredador negro, ahora más cerca del tigre, aprovechó su ventaja de tamaño y agilidad para intentar rodearlo. Se tomó su tiempo. Sabía que la victoria se lograría con paciencia y precisión. A cada movimiento del tigre, reaccionaba, adaptándose con astucia. El depredador negro, ahora a solo unos metros del tigre, lanzó un ataque decisivo, con una velocidad asombrosa, se movía como una sombra, intentando sorprender al tigre. Pero este estaba preparado. Giró rápidamente, cortando el aire con sus afilados dientes en un intento de golpear al depredador.
La batalla entre estos dos titanes estaba lejos de terminar y aún quedaban muchos movimientos por delante. El intercambio de ataques y defensas entre ambos se aceleró, un juego mortal del gato y el ratón, en el que cada uno intentaba anticipar el movimiento del otro. El tigre siberiano, con su inmensa fuerza y sus afiladas garras, hizo todo lo posible por golpear al depredador negro. Sin embargo, su presa siempre parecía ir un paso por delante, esquivando con impresionante agilidad y aprovechando cada desliz de los ataques del felino. El depredador negro sabía que el tigre siberiano era un oponente formidable, pero también comprendía algo fundamental: su naturaleza era la de un cazador territorial. El felino no se retiraba fácilmente, y esta terquedad podía ser su debilidad. Con una calma impresionante, el depredador retrocedió momentáneamente, observando las reacciones de su oponente. No necesitaba derrotarlo de inmediato. El depredador negro estaba jugando a la agresividad, obligándolo a moverse demasiado, cansándolo con el tiempo. Era una estrategia letal. El tigre, con su energía desbordante y su fuerza abrumadora, empezó a darse cuenta de que sus ataques eran cada vez menos precisos y sus embestidas más pesadas. El depredador negro jugaba con él, moldeando cada movimiento para ponerlo a prueba y desafiarlo, y esto no tenía sentido para el tigre. Él, el rey del bosque, estaba siendo cazado con una calma casi aterradora. La frustración comenzó a apoderarse de sus pensamientos. El tigre emitió un rugido profundo e imponente, un sonido que resonó por todo el bosque, como si intentara intimidar a su oponente. El depredador negro permaneció en silencio, con los ojos encendidos con una intensidad sobrenatural. Sabía que la paciencia era clave. El felino siberiano podía ser grande, fuerte y audaz, pero no invencible. Y a medida que pasaban los minutos, el depredador empezó a notar un fallo en la postura del tigre: su agotamiento era cada vez mayor. El depredador negro avanzó una vez más, pero esta vez con mayor estrategia. Se acercó sin hacer ruido, integrándose de nuevo en la sombra que se confundía con el entorno. No solo atacaba, sino que atraía al tigre hacia su trampa. El tigre, ya cansado, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una mano fuerte y ágil le agarró la pata, haciéndole perder el equilibrio y casi caer. Fue suficiente para que el depredador negro saltara hacia adelante e intentara un mordisco decisivo. Sin embargo, el tigre no era un animal sencillo que se pudiera abatir fácilmente. En un esfuerzo desesperado, retorció su cuerpo con una fuerza impresionante, sus afiladas garras cortando el aire hacia el depredador. El choque entre las garras del tigre y las del depredador negro fue como un trueno en el bosque, un sonido de combate absoluto que resonó por la inmensidad de Siberia. El depredador negro retrocedió un instante, con la confianza intacta, pero el tigre no cedió. Sangraba, pero su determinación era férrea. Con un rugido feroz, cargó de nuevo, pero ahora sabía que no podía continuar la batalla con la misma estrategia. Necesitaba algo más. Algo que la fuerza por sí sola no podía proporcionar. Necesitaba astucia, la misma astucia que el depredador negro ejercía con tanta destreza. La lucha se prolongó por el bosque, con ambos animales moviéndose de un lado a otro, buscando una abertura. Pero la naturaleza observaba, y los árboles se convirtieron en testigos silenciosos de este espectáculo de supervivencia. El depredador negro sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero algo en su interior le decía que el tigre siberiano, aunque fuerte e imponente, aún no entendía con quién se enfrentaba. La noche era larga, y estaba dispuesto a esperar el momento oportuno. Mientras el tigre se recuperaba, ambos se observaban con silencioso respeto. El depredador negro sabía que su oponente era un coloso de la naturaleza, pero eso solo hacía la caza aún más interesante. El tigre, por su parte, sentía algo diferente, algo que rara vez sentía: miedo. No miedo a la muerte, sino miedo a lo que no podía comprender, a lo que no podía vencer con sus garras y su fuerza bruta. Percibía que el depredador era diferente a cualquier otro oponente al que se hubiera enfrentado.
El cielo estrellado siberiano parecía reflejar la intensidad de la lucha que se libraba abajo. Ambos depredadores, con la respiración agitada y los cuerpos cubiertos de arañazos y sangre, sabían que esta batalla no se decidiría por pura fuerza o brutalidad. Era una batalla de mentes. Y aunque el tigre pudiera tener una ventaja física, el depredador negro tenía algo más poderoso, la paciencia. Finalmente, tras varios minutos de tensión insoportable, el depredador negro realizó el movimiento que esperaba. Se abalanzó hacia un lado, creando la ilusión de un ataque frontal. El tigre, intentando anticipar su acción, giró hacia el lado opuesto, donde lo esperaba el depredador. Con un movimiento preciso, el depredador negro saltó sobre el lomo del tigre, clavándole sus afiladas garras en los costados. El impacto fue brutal, y el tigre, desesperado, intentó liberarse, pero las garras del depredador lo sujetaron. En un último intento por liberarse, el tigre rugió con una furia casi irracional, pero la fuerza del depredador negro era inquebrantable. El cazador no solo era rápido, sino también calculador y meticuloso, sabiendo exactamente dónde golpear. Cada movimiento tenía un propósito, y ahora el tigre siberiano estaba a su alcance. El tigre, con los dientes apretados y el cuerpo tenso por el dolor, sintió la presión del depredador negro sobre él. El peso del cazador era inmenso, pero no era solo la fuerza lo que lo oprimía. Era la sensación de ser superado por algo más inteligente, más calculador. El depredador negro no solo cazaba, estaba poniendo a prueba los límites del tigre, obligándolo a rendirse a su propia astucia. El felino más grande de la tierra, acostumbrado a dominar a todos los seres a su paso, estaba ahora a merced de una criatura cuya ventaja no era física, sino mental. El tigre, casi sin aliento, se detuvo un instante, dejando que el dolor se apoderara de su cuerpo. Pero sus ojos aún ardían con furia. Sabía que no podía rendirse. El viento le cortaba la piel y la nieve bajo sus pies dificultaba aún más el movimiento. Pero también sabía que poseía algo que el depredador no poseía, el instinto de lucha. Ese instinto que lo había convertido en el rey del bosque. No sabía que era el depredador negro, pero sabía que no sería derrotado tan fácilmente. Con un esfuerzo hercúleo, el tigre se dio la vuelta, extendiendo las garras como si quisiera desgarrar la tierra misma. El movimiento fue tan rápido que el depredador negro no tuvo tiempo de reaccionar del todo. El tigre logró liberarse, saltando hacia atrás con energía renovada. Su mirada ahora estaba más enfocada, más aguda que nunca. Ya no controlaba la situación, pero eso no significaba que estuviera derrotado. El depredador negro, por su parte, no se sorprendió por el repentino ataque. Retrocedió ligeramente, observando con precisión cada movimiento del tigre. Sabía que esta era su última oportunidad, su última carta. El depredador también sabía que el tigre estaba más cansado de lo que quería admitir, y podía aprovecharlo. La batalla estaba en un punto de inflexión, ambos cazadores eran conscientes de que cualquier error podía significar la victoria o la derrota. El tigre rugió de nuevo, sus afilados dientes visibles a la luz de la luna. Se preparó para atacar una vez más, con todas sus fuerzas, pero esta vez, el depredador negro no se movió. Simplemente observó, esperando. El tiempo pareció detenerse y la tensión se hizo casi palpable. El tigre dio el primer paso, arremetiendo furiosamente, pero esta vez, el depredador negro reaccionó con impresionante agilidad, deslizándose a un lado y dejándolo pasar como una flecha desbocada. El depredador negro se movió entonces con rapidez, apareciendo frente al tigre con una agilidad que parecía sobrenatural. El tigre, sin tiempo para detenerse, intentó reaccionar, pero el depredador ya estaba a su lado, invisible entre la sombra que lo rodeaba. Con un salto preciso, el depredador negro se abalanzó sobre el tigre una vez más, pero esta vez no fue un simple golpe. Usó sus garras para agarrar el lomo del felino, derribándolo con una fuerza abrumadora. El tigre, con un movimiento desesperado, giró el cuerpo para intentar liberarse del agarre del depredador, pero este ya se había posicionado.
Utilizó su agilidad, su cuerpo más pequeño y flexible, para mantenerse sobre el tigre, presionándolo aún más contra la nieve. El felino siberiano lo intentó una vez más con todas sus fuerzas, pero sus músculos comenzaban a fallar, consumido por el agotamiento. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El tigre, con los ojos llenos de rabia y desesperación, lanzó un rugido tan potente que resonó por todo el bosque. No solo luchaba por su vida, sino por su honor, su territorio, su derecho a ser el cazador supremo. El sonido resonó como un trueno, y por un instante, el depredador negro dudó, con la mirada nublada por la fuerza del rugido. Este era el momento que el tigre había estado esperando. Aprovechando la breve distracción del depredador, el tigre realizó un movimiento brutal e incontrolable. Con las garras hundidas en la nieve, lo empujó con la fuerza de sus patas traseras. La fuerza fue tan grande que el depredador negro salió despedido hacia atrás, cayendo sobre la nieve con un impacto que hizo temblar el suelo. El tigre, ahora sin aliento por la adrenalina, dio un paso al frente, sus afiladas garras brillaban a la luz de la luna. Ahora era más fuerte, estaba más concentrado, y la lucha estaba lejos de terminar. El depredador negro se levantó rápidamente, sus ojos rojos ardían con un fuego intenso. La batalla aún no estaba ganada. Ambos estaban heridos, ambos cansados, pero la guerra entre ellos apenas comenzaba. Ambos sabían que esta pelea no se decidiría en unos pocos movimientos. El depredador negro era consciente de que el tigre siberiano era una fuerza a tener en cuenta y que ganar esta batalla sería más complejo que simplemente usar el ingenio. El tigre sabía que el depredador no lo subestimaba. Ahora, era un juego de resistencia, de quien podía mantener el control por más tiempo. Mientras las estrellas en el cielo siberiano parecían contemplar el choque de titanes, el bosque permanecía en completo silencio. Solo los sonidos de la batalla entre el tigre y el depredador negro rompían la quietud de la noche. Y ambos cazadores sabían que, al final, solo uno de ellos saldría con vida. La tensión en el bosque siberiano era casi insoportable. El tigre siberiano y el depredador negro estaban enfrascados en una lucha de resistencia, cada uno esperando que el otro cometiera un error. El tigre, con su fuerza bruta, sabía que no podría continuar la batalla mucho más tiempo sin agotar sus energías. El depredador negro, por su parte, también empezaba a mostrar signos de agotamiento, aunque su capacidad para moverse silenciosamente y la paciencia del cazador lo mantenían en alerta constante. El tigre, consciente de que necesitaba acabar con esto de una vez por todas, dio otro paso adelante, hundiendo las patas en la nieve profunda. El rugido que soltó esta vez fue un grito de furia y determinación. Ya no quería jugar con su enemigo. Quería terminar esta batalla. Sus ojos ardían con una furia que reflejaba todo el orgullo de ser el felino más grande de la tierra. El depredador negro, en cambio, parecía relajado, como si hubiera estado esperando este momento. No se movió de inmediato, simplemente observando al tigre avanzar con todas sus fuerzas. Cuando el felino se acercó lo suficiente, realizó un movimiento inesperado, se alejó rápidamente, deslizándose entre las sombras como si fuera una extensión de la noche misma. El tigre, impetuoso, intentó atacarlo con una garra mortal, pero el depredador negro fue más rápido, saltando a un lado y esquivando el golpe con impresionante agilidad. La frustración del tigre crecía. Estaba siendo engañado para atacar sin pensar, cayendo en cada trampa del depredador. Pero el tigre también sabía que éste se hacía más visible. La noche comenzaba a perder su manto de oscuridad y la luna llena proyectaba una luz fría sobre la batalla. Este era el momento en que el tigre finalmente podía tomar la delantera. Era más fuerte, más concentrado, y su caza estaba a punto de terminar. Con un movimiento calculado, el tigre saltó hacia el depredador, con sus músculos y garras listos para terminar la pelea. Pero el depredador negro, una vez más, lo esquivó con impresionante agilidad. El tigre, en su impulso, terminó desestabilizando ligeramente, perdiendo el equilibrio por un segundo crucial.
Esto fue suficiente para que el depredador negro se lanzara de nuevo sobre su flanco, con sus afiladas garras clavándose en la carne del tigre con precisión quirúrgica. El felino rugió de dolor, pero no retrocedió. Giró furioso, sus garras cortando el aire una vez más en un ataque salvaje. Pero en lugar de alcanzar a su objetivo, las garras del tigre arañaron la nieve. El depredador negro había desaparecido de nuevo entre las sombras, dejando al tigre con un vacío aterrador en sus pensamientos. La frustración del tigre llegó a su punto máximo. Sabía que no perdía por fuerza, sino por inteligencia. El depredador negro no era solo un enemigo físico. Era una presencia invisible que manipulaba el entorno y usaba todos los recursos a su favor. El tigre ya no podía confiar en sus instintos. Algo en su interior le decía que esta lucha no se ganaría con fuerza pura, sino con una adaptación superior. Fue entonces cuando el depredador oscuro decidió cambiar su enfoque. Ya no esquivaría. Ya no necesitaba la oscuridad para esconderse. Lo que necesitaba ahora era asestar un golpe decisivo, no físico, sino psicológico. Avanzó hacia el tigre, pero no con la intención de atacar. Se colocó a plena vista, su cuerpo casi fluido, como si fuera una sombra fundiéndose con la realidad. El tigre, al borde del agotamiento, vio el movimiento del depredador y dudó un instante. Ese breve instante de duda fue suficiente. El depredador negro saltó, su agilidad y velocidad superaron la fuerza del tigre. Con un movimiento preciso, lo agarró por el cuello, usando sus garras para presionarlo con fuerza letal. El felino intentó forcejear, pero la presión era inmensa. No podía respirar, sus patas se agitaban desesperadamente, pero sus fuerzas se estaban agotando. El tigre, consciente de que la lucha llegaba a su fin, recurrió a una última táctica. Con sus garras, logró cercenar el brazo del depredador negro, obligándolo a soltarse. Pero era demasiado tarde. El depredador ya había asestado el golpe final, y el tigre sintió que sus músculos se debilitaban, su cuerpo se volvía pesado y su visión se nublaba. Mientras el tigre siberiano caía, el depredador negro retrocedió, con la mirada fija en la gran criatura que rodaba por la nieve. La lucha había terminado, pero no había una victoria fácil. El depredador negro observaba al felino que antaño había sido el rey indiscutible del bosque, ahora rendido a sus propias limitaciones. La lucha no había sido solo una batalla física. Había sido una prueba de resistencia, paciencia y astucia. El depredador negro, con su aguda inteligencia, había ganado no por ser más fuerte, sino porque comprendía que la supervivencia no depende solo de la fuerza bruta. Sabía que, por muy feroz que fuera su oponente, todo tiene un límite. Con la luna ahora alta en el cielo, iluminando el vasto bosque siberiano, el depredador negro echó una última mirada al tigre siberiano caído, antes de retirarse a las sombras nuevamente, como si nunca hubiera existido. Mientras el depredador negro se retiraba de las sombras, una sensación de vacío invadió el bosque. El imponente rugido del tigre siberiano había resonado antes, pero ahora solo había silencio. El gélido viento siberiano hacía crujir las ramas de los árboles, y la nieve caía suavemente, cubriendo el cuerpo del felino como una fría manta blanca. La lucha había terminado, pero las secuelas de su derrota resonaban en la inmensidad del bosque. El depredador negro se alejó sin mirar atrás, sus pasos silenciosos sobre la nieve prístina. Sabía que su victoria sobre el tigre no significaba el final de su viaje, sino el comienzo de una nueva etapa en su reinado silencioso. No buscaba fama ni reconocimiento. Era una leyenda, una presencia sombría que acechaba en los confines del mundo natural, observando y cazando con precisión distante. Para él, el tigre siberiano era solo un paso más en su progresiva adaptación a este territorio helado. Pero lo que el depredador no sabía era que los instintos del tigre siberiano, aunque debilitados, no estaban del todo extinguidos. El felino, con los pulmones destrozados y el cuerpo herido, no estaba listo para sucumbir a su destino sin otra lucha. Algo en su interior, una fuerza primaria que había permanecido latente durante todo el enfrentamiento,
se encendió en el momento en que el depredador negro se retiró. Aún tenía la fuerza para alzarse, para contraatacar, para defender su supremacía. Con un rugido bajo, casi gutural, el tigre siberiano comenzó a moverse. Tenía los músculos doloridos y la vista borrosa, pero la bestia sabía que la lucha no podía terminar allí. El orgullo de ser el máximo depredador de la región estaba grabado en cada célula de su ser. No era solo un cazador, era una leyenda viviente. Y las leyendas no caen fácilmente. El depredador negro, que ya se alejaba, sintió un cambio en el aire. Algo andaba mal. Se detuvo, sus ojos enrojecidos se acostumbraron a la oscuridad de la noche. Había subestimado la resistencia del tigre, pero sabía que ya no podía distraerse. El tigre, con un rugido débil, se alzaba de la nieve. Con un movimiento calculado, el depredador negro giró rápidamente, listo para reaccionar. El tigre siberiano, a pesar de su agotamiento, se abalanzó con renovada furia. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz, en un último intento por vengarse del cazador que lo había humillado. Extendió sus garras, cortando el aire hacia el depredador negro. Pero el cazador, con su velocidad sobrenatural, esquivó una vez más, deslizándose a un lado con la precisión de un fantasma. La lucha ya no se trataba de fuerza, sino de inteligencia y resistencia. El depredador negro sabía que el tigre, ahora más herido y exhausto, estaba al límite de sus fuerzas. Pero también sabía que no podía perder esta confrontación. Cada movimiento que hacía ahora era un acto de desesperación, pero la energía que lo impulsaba era pura voluntad. Con un rugido de dolor y furia, el tigre intentó un último ataque, pero esta vez usó la astucia que tanto apreciaba el depredador negro. Se abalanzó hacia un lado, obligando al depredador a colocarse en un punto ciego donde sus garras pudieran cortar la carne expuesta. El depredador negro, sin esperar semejante movimiento, dudó un instante. Eso fue suficiente para que el tigre lanzara su ataque final. Las garras del tigre siberiano dieron en el blanco. Cortaron el flanco del depredador negro, y la criatura emitió un grito breve y apenas audible mientras retrocedía rápidamente. La sangre caliente del cazador se mezcló con la nieve helada, una mancha oscura contra el blanco prístino del bosque. El depredador negro, ahora herido, retrocedió aún más, respirando con dificultad. El tigre, con un último esfuerzo, se alzó y enfrentó a su enemigo. El orgullo de su linaje, la fuerza del imperio que representaba, lo impulsaban. Pero el depredador negro, herido como estaba, no era un ser común. Su resiliencia, paciencia y adaptabilidad superaban con creces cualquier comprensión del tigre. Sin más movimientos, el depredador negro finalmente se detuvo, erguido, aunque visiblemente herido. No estaba derrotado, pero no estaba en condiciones de volver a atacar. Ambos depredadores estaban heridos, y aunque el tigre había logrado alcanzarlo, éste sabía que la batalla aún no estaba ganada. El silencio que siguió fue profundo. La nieve caía suavemente sobre los dos cazadores, y el bosque contenía la respiración mientras los dos titanes se enfrentaban. El depredador negro y el tigre siberiano estaban en un punto muerto, pero ahora había algo más en juego. Esto era más que una simple pelea. Era una prueba de resistencia, de quien se adaptaba mejor, de quien soportaba más dolor y seguía adelante. Y así, mientras el tigre siberiano y el depredador negro se miraban fijamente, ambos sabían que la verdadera batalla estaba por llegar. Quizás no esa noche. Quizás no en este campo de batalla. Pero sin duda, la guerra por la supremacía del bosque siberiano no había terminado. Cada uno, con sus propias fortalezas y debilidades, seguiría cazando, sobreviviendo y adaptándose. Después de todo, la naturaleza no permite vencedores absolutos, solo sobrevivientes. El silencio del bosque siberiano se profundizó cuando el tigre siberiano cayó de rodillas en la nieve, con el cuerpo aún temblando por la brutal confrontación. Pero mientras el depredador negro, ahora revelado como Irse el mítico oso negro se alejó, con la tensión aún presente. El tigre,
herido pero decidido, no podía permitir que esta fuera su última batalla. Su orgullo, su naturaleza salvaje, no le permitirían ser derrotado por semejante ser. Kuro, el oso negro, se alzaba a lo lejos, sus ojos brillaban como llamas en la oscuridad. Lo que parecía una criatura común y corriente se reveló como algo mucho más siniestro y peligroso. Su piel negra relucía a la luz de la luna, como forjada por la noche misma. Pero lo más sorprendente no era solo su inmenso tamaño, sus afiladas garras ni sus dientes capaces de atravesar fácilmente la carne del ciervo más grande. No. Lo que hacía a Kuro tan temido, y casi legendario, era su aguda inteligencia, su habilidad para moverse en las sombras y su infinita paciencia. El tigre, por un instante, miró fijamente al oso y comprendió que no era solo una criatura de fuerza bruta. Kuro se alzaba, no solo como un depredador, sino como algo más. Algo a lo que el tigre nunca se había enfrentado. Era un cazador que no se basaba solo en el instinto, sino en algo más profundo, una inteligencia ancestral que parecía susurrarle los secretos del bosque. Kuro no solo cazaba. Planificaba. Él no es un oso cualquiera, pensó el tigre siberiano, con la mente acelerada y confusa. Lo que ahora sabía era que, contra Kuro, su fuerza no sería suficiente. Ni siquiera su ferocidad, tan temida en el bosque, podría derrotar a esta criatura. Kuro, con sus largas garras y su cuerpo imponente, no era solo un cazador físico. Era una sombra viviente, que usaba el terreno y el clima como aliados. Kuro había estudiado al tigre siberiano antes de la pelea. Sabía que la fuerza del felino representaba una amenaza, pero también sabía que su orgullo lo volvería imprudente. Kuro no atacó con prisa, esperó. Esperó el momento oportuno, el momento en que el tigre se cansara, el momento en que su resistencia se viera puesta a prueba al máximo. La revelación de que Kuro era un oso, un ser no solo inmenso, sino también inteligente y adaptable, infundió en el tigre una oleada de respeto, algo inusual en su naturaleza feroz. Pero también encendió una furia aún mayor en su pecho. Como una bestia que acaba de descubrir que la han engañado, no se rendiría. No permitiría que un oso, mítico o no, dominara el bosque. Mientras el tigre se preparaba para alzarse, Kuro, con su imperturbable calma, dio un paso adelante, hundiendo sus pesadas patas en la nieve sin hacer ruido. El oso no necesitaba rugir. Sabía que el verdadero poder residía en el control absoluto de la situación. No atacaría de inmediato, no lo necesitaba. Quería obligar al tigre a luchar de nuevo, a agotar sus últimas reservas de energía. El tigre, ahora más alerta, se puso de pie con dificultad. Sabía que Kuro lo esperaba, observando, como una sombra paciente. Pero también sabía que esta era su última oportunidad de sobrevivir a la batalla. Tenía que ganar. El terreno circundante parecía más frío que nunca, y el cielo nocturno, vacío de estrellas, parecía reflejar la desolación en su corazón. Sin previo aviso, el tigre se abalanzó sobre Kuro, con sus garras azotando a Kuro, quien no se movió. El oso simplemente observaba, con la mirada impasible, pero la fuerza de su presencia parecía impregnar cada centímetro del bosque. El tigre, ahora en plena acción, intentó sorprender a Kuro, pero el oso, con movimientos ágiles para su tamaño, lo esquivó rápidamente, girando a la derecha. El tigre no tuvo tiempo de reaccionar. Kuro se abalanzó con la velocidad del rayo, clavándose sus garras en el lomo del tigre con la fuerza de un martillo. El felino, con un rugido de dolor, retrocedió, pero Kuro no se detuvo. No solo atacaba, sino que desorientaba al tigre, dificultando su lucha a cada segundo. El oso no solo sabía dónde atacar, sino también dónde el tigre sería más vulnerable, no en sus patas ni en el cuello, sino en su espíritu. Kuro sabía que el tigre comenzaba a comprender que su fuerza no era suficiente. Con otra embestida, Kuro volvió a derribar al tigre. El felino, jadeante y sangrando, intentó levantarse, pero el agotamiento lo venció. Kuro, sin prisa, se colocó sobre el tigre,
mirándolo con una calma amenazante. No eres solo una bestia, pensó el tigre, sintiendo la presión del enorme cuerpo del oso sobre él. Eres una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, el tigre no era un animal que se rindiera fácilmente. Con un último esfuerzo, retorció las patas y, con un rugido desesperado, logró liberarse de Kuro, pero el oso ya estaba a una distancia prudencial. El enfrentamiento continuaría. Pero por ahora, Kuro sabía que el tigre aún no comprendía el verdadero poder de su inteligencia. Kuro no era un oso común y corriente. Era, Kuro, el mítico oso negro, y siempre cazaba para vivir, pero también para enseñar a la naturaleza quien realmente dominaba aquella tierra helada. El último ataque el viento aullaba entre los árboles, atravesando el bosque siberiano con su brutal fuerza. El tigre siberiano, ahora profundamente herido, retrocedió ante Kuro, jadeando. La lucha había sido agotadora, y le dolía el cuerpo con cada movimiento. Cada respiración parecía más trabajosa que la anterior. El oso negro dominaba, pero el tigre no estaba dispuesto a ceder. Con un leve rugido, el tigre se puso de pie. Tenía los músculos tensos, pero la ferocidad de su alma, la fuerza de su naturaleza cazadora, lo impulsaban. No era solo un gato del bosque. Era el rey de Siberia, y esta lucha, sin importar el costo, no podía ser su derrota. Kuro, por otro lado, observaba con una calma inquietante. Estaba herido, sí, pero nada en sus ojos indicaba que la victoria estaba fuera de su alcance. El oso negro, con su inteligencia superior, sabía que el tigre siberiano estaba al límite. El tiempo estaba de su lado, y la paciencia, una vez más, sería su aliada. El oso avanzó, hundiendo sus enormes patas en la nieve, pero con pasos tan silenciosos que parecían absorber el sonido a su alrededor. El tigre, al ver el movimiento, se preparó para el ataque final. Sus músculos se tensaron, sus afilados dientes brillaron a la luz de la luna. Necesitaba aprovechar el momento, necesitaba demostrarle a Kuro que, incluso en sus últimos momentos, seguía siendo una fuerza de la naturaleza temible. Pero antes de que pudiera moverse, Kuro hizo un gesto inesperado. Se detuvo, de pie a una distancia considerable, con la mirada penetrante fija en el tigre. El oso observaba, no solo esperando el ataque, sino analizando cada debilidad del tigre, cada respiración. El tiempo pareció detenerse. El depredador estaba a merced de su propia estrategia. Kuro estaba calculando. El tigre, en su furia, saltó hacia adelante con una velocidad impresionante, intentando sorprender al oso con una embestida feroz. Pero Kuro, con la agilidad de un ser mucho más rápido de lo que su apariencia sugería, lo esquivó. El tigre pasó como una flecha desbocada, y en cuanto el felino perdió el equilibrio, el oso se abalanzó. Kuro agarró al tigre por el cuello con sus afiladas garras y, con un movimiento brutal, lo presionó contra el suelo, estrellándolo contra la nieve. El impacto provocó un rugido de dolor en el tigre, pero no cedió. Aún furioso, intentó moverse, pero la fuerza de Kuro era abrumadora. El oso controlaba cada movimiento, aprovechando el terreno. La capacidad de adaptación de Kuro parecía ilimitada. La pelea estaba llegando a su clímax, y el tigre sabía que este podría ser el momento decisivo. No podía fallar. Con sus últimas fuerzas, atacó con sus garras, intentando golpear al oso en la cara. Kuro, una vez más, reaccionó con una velocidad casi sobrenatural, esquivando con la precisión de un maestro cazador. El oso negro, con su sorprendente agilidad, saltó hacia atrás, esquivando el ataque del tigre, y luego se acercó rápidamente. Con un movimiento preciso, Kuro golpeó al tigre en las costillas con sus garras, provocando que el felino emitiera un grito ahogado de dolor. El oso, con su mirada fija e impasible, sabía que la victoria estaba al alcance. Pero en ese momento, ocurrió algo increíble. El tigre, incluso con las fuerzas agotadas, logró ponerse de pie con una velocidad aterradora. Sus ojos, ahora más intensos que nunca, brillaron con la luz de la supervivencia,
Él no estaba dispuesto a rendirse, el orgullo de ser el rey del bosque siberiano ardía en su pecho como fuego. Con un rugido final, el tigre saltó hacia adelante, sus garras cortando el aire con fuerza desesperada. Atacaba no solo con su cuerpo, sino con toda su esencia de cazador, con todo el poder de su linaje ancestral. El tigre ya no intentaba simplemente derrotar al oso. Intentaba demostrar su valía, demostrar que nada podía ocupar su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Kuro, sorprendido por el repentino arrebato de fuerza del tigre, no tuvo tiempo de esquivarlo por completo. El tigre logró golpearlo, clavándose sus garras en la carne del oso. Kuro emitió un gruñido bajo, pero no se inmutó. Sabía que el tigre estaba a punto de morir, y con un último esfuerzo, el oso negro usó sus poderosas patas delanteras para derribarlo con la fuerza de un terremoto. El tigre, exhausto, cayó de espaldas a la nieve, con el cuerpo destrozado por el dolor. Ya no podía moverse, sus garras se arrastraban por la nieve mientras su respiración se volvía lenta y pesada. Kuro observaba al felino caído, con la mirada impasible, pero de alguna manera, había un atisbo de respeto en su mirada. El oso sabía que la batalla estaba ganada. Kuro no volvió a atacar. Se quedó allí, observando al tigre siberiano con una mirada silenciosa, como esperando algo más. El tigre, aunque derrotado, seguía luchando por sobrevivir. Pero no había nada más que hacer. La fuerza, la astucia y la paciencia de Kuro habían sido decisivas. Tras una última mirada al tigre caído, el oso negro se giró y desapareció entre las sombras del bosque, dejando atrás al tigre siberiano, derrotado, pero no destruido. El reino de Siberia tenía sus gobernantes, y esa noche, Kuro, el oso negro, les había demostrado a todos quién gobernaba realmente las tierras heladas. La lucha entre el tigre siberiano y Kuro, el oso negro, fue un duelo de titanes, un choque de fuerza bruta y astucia. Al final, el depredador más astuto prevaleció, pero la batalla dejó una huella imborrable en el bosque siberiano, donde la leyenda de Kuro, el oso negro, se contaría durante generaciones. No solo era un cazador imbatible, sino un símbolo de la capacidad de adaptación y la paciencia, cualidades que lo convirtieron en una leyenda viviente. Para el tigre, la derrota no significó el fin, sino una transformación. El instinto de supervivencia de un verdadero rey del bosque no se extinguiría tan fácilmente. Incluso en su derrota, no había sucumbido del todo. Seguiría viviendo, aprendiendo de sus errores y luchando, como el depredador supremo que siempre fue. El bosque siberiano no solo era el hogar de Kuro, sino también del tigre siberiano, y su viaje, aunque interrumpido temporalmente, aún estaba lejos de completarse. En una tierra donde los depredadores cazan, pero también enseñan a la naturaleza a respetar sus fuerzas, la verdadera victoria no es la que se gana en una batalla, sino la que perdura en el tiempo. Tanto Kuro como el tigre siberiano lo sabían, y mientras la nieve caía suavemente sobre los campos siberianos, su historia continuaría siendo susurrada por los vientos helados, inmortalizada como una lucha eterna por la supremacía en la naturaleza.